Amigos, en esta ocasión nos encontramos en la Biblioteca José Revueltas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y precisamente para conversar acerca de un libro que se llama México 68, Juventud y Revolución, precisamente de José Revueltas. Y es un libro que se publica póstumo a la muerte de José Revueltas en el 78. José Revueltas muere en el 76. Y en esta ocasión, para conversar acerca de la primera parte, el movimiento. Enrique, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José Eduardo? El tema es el 68, pero no solamente el 68, porque han transcurrido 50 años de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que es mucho más importante lo que ocurrió antes y más importante aún lo que pasó después de esa tarde, noche del 2 de octubre. Lo importante es preguntarnos, hacernos las mismas preguntas que en su momento José Revueltas se hizo. Se dice que si a un mexicano no le pasó desapercibido el movimiento de 1968, fue nada menos que a José Revueltas. Porque José Revueltas advierte desde la perfección, imaginemos la escena, Revueltas tendido en una mesa de la Facultad de Filosofía y Letras, de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y él siendo un estudiante permanente. De hecho, la fraseología, la jerga del movimiento es muy particular. En los trípticos, en los pasquines, en los volantes, se habla de estudiantes y estudiantes universitarios. Es decir, estudiantes matriculados, pero también estudiantes como Revueltas que están comprometidos con una causa universitaria, que es precisamente la causa de la comprensión. Y el movimiento nos da dos perspectivas que Hannah Arendt las estudia muy bien en la condición humana: la vida activa y la vida contemplativa. Justamente Revueltas es una especie de vértice entre las dos, porque Revueltas está involucrado en la transformación, está involucrado en el movimiento, es parte de la vida activa, pero también desde antes de que apareciese lo que se llamó el movimiento del 68 mexicano, está muy preocupado por intentar teorizar la acción concertada de los 68 en Francia, en Europa y por supuesto en México. Envía una carta. Sí, la primera parte de esta compilación que tenemos aquí en nuestras manos es una carta que José Revueltas envía a los franceses, y la única respuesta que obtiene Revueltas acerca de la propia carta pues es un gracias, pero no podemos publicarla, ¿no? Supongo que José Revueltas lo que quería era que se publicara ahí en Francia, pero pues la respuesta fue una negativa rotunda, ¿no? Gracias, muy educado, pero no la podemos publicar. Gracias por su participación, pero siempre no. Y es que Revueltas está advirtiendo lo que está pasando en el mayo del 68 francés, y está muy digamos que asusado en el tema, está muy sorprendido por lo que está pasando, y envía una carta, una suerte de artículo titulado Prohibido prohibir la revolución. Y en este artículo empieza a descifrar cosas que van a empatarse perfectamente con el movimiento del 68 mexicano, y por supuesto donde hay continuidades hay rupturas, no es un efecto espejo del 68. Lo que nos interesa mucho es una inquietud bastante precoz por parte de Revueltas de intentar teorizar el movimiento del 68. Y entonces, digamos que parte en la proyección de esta teorización parte precisamente del 68 francés. Y en este artículo titulado Prohibido prohibir la revolución, dice: la nueva revolución, la que Revueltas pensó que se estaba gestando con los movimientos del 68 en el mundo, no está sujeta a las fórmulas vacías ni a enajenaciones partidistas. Se advierte desde hace 50 años lo que estamos viendo de manera muy contemporánea y muy escandalosa, por no decir grosera: la crisis de la representación política en repúblicas como la francesa, con los disturbios y las protestas obreras que tenemos en Francia en los últimos días, y también lo que estamos viendo en las campañas presidenciales rumbo al 2018, este grosero desajuste, desgaste, desvanecimiento del sistema de partidos y del sistema representativo por completo. Bueno, hace 50 años el propio Revueltas decía: los fetiches de los partidos políticos, estas estructuras anquilosadas, están desgastadas. Este movimiento no ocurre a nivel de las fuerzas de los partidos, porque se ha dislocado las estructuras y los motores de los partidos políticos de los motores y las fuerzas sociales. Esto es algo, decirlo hoy es una obviedad,
pero decirlo hace 50 años es síntoma de un análisis, de una visión bastante concreta de cómo se están gestando las cosas. Okay. Ahora, esta suerte de compilación que escribe Revueltas, pues es una, vamos, quisiera decirlo como que muy bien advierte todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando, ¿no? ¿A qué responde eso? O sea, si realmente él inicia el movimiento con la carta que le envía a los franceses, o cuál es su papel de Revueltas en esta situación. Has dicho algo central, que además es un vicio de mucha gente. Revueltas inicia el movimiento. No, ningún líder es capaz de iniciar el movimiento. El movimiento es una acción concertada y proviene de fuerzas estructurales, proviene de fuerzas productivas, proviene de contradicciones en la base social. Una lectura, si quieren, marxista, pero una lectura que me parece correcta. Por tanto, no es el esfuerzo de un solo hombre, porque el movimiento no es otra cosa más que una relación de democratización, en el sentido antiguo de la palabra, no en el sentido ideológico del término de democracia, sino en el sentido antiguo, y diría la propia Hannah, por tanto absolutamente respetable, democratización del movimiento en el sentido de relaciones de poder horizontales, relaciones de poder cara a cara. Entonces el movimiento no tiene una paternidad, sino una serie de coyunturas críticas. Y eso es justamente lo que advierte Revueltas en este artículo que manda a esta revista francesa, que no terminan publicando, pero que afortunadamente está entre los... es el artículo que abre la serie de trabajos compilados México 68, Juventud y Revolución. Dice Revueltas: vosotros estáis demostrando que emancipar al marxismo, liberarlo de la estrecha presión mental y de la irrespirable atmósfera de los partidos comunistas, arrancar de la teoría la camisa de fuerzas de un centralismo democrático espurio, constituye el requisito esencial de la revolución, que comienza así por su propia casa, ocupada por falsarios y timadores ideológicos. La revolución comienza en su propia casa. Está haciendo, por supuesto, alusión a la toma de la Bastilla, a los eventos de la Revolución Francesa. Está, digamos que, contemporanizando 1789 a 1968. Y dice, esta revolución no ocurre con camisas de fuerza, con estructuras institucionales, sino con acciones concertadas, con relaciones horizontales, democratizadoras. Por eso habla de este centralismo democrático estructural. Continúa. Al demostrar en la forma más inapelable y rotunda que los partidos comunistas no son ni pueden ser los timoneles del proceso histórico, mientras dentro de sus propios marcos resulta imposible su renovación y su regeneración. Está escribiendo en plena Guerra Fría, y la crítica a lo que pasó, a las escenas totalitarias que estamos advirtiendo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la China de Mao, es francamente innegable. O sea, está viendo Revueltas en el 68 francés la oportunidad de que el movimiento supere a la estructura, de que el movimiento supere al régimen, y una refundación desde sus principios, desde sus fundamentos. Por eso habla del término revolución, porque la revolución nos conecta, como muy bien Hannah nos enseñó, al problema del origen. Y dice, la clase obrera, quienes destruyan por sí mismos el poderío bélico, termonuclear, nuclear y atómico de sus respectivas naciones. Una revolución humana universal, la revolución que salvará al hombre de su aniquilamiento en una catástrofe nuclear cuyas premisas ya están en desarrollo. Se trata de que sea el propio pueblo de Francia, sublevado y libre, continúa Revueltas, quien destruya por sí mismo el poderío atómico bélico del imperialismo francés. El 68 francés comienza con protestas obreras. Y aquí encuentra una suerte de continuidad, porque el movimiento estudiantil de 1968 en México se entiende 10 años atrás a partir de las represiones y, por supuesto, los movimientos y las azonadas de ferrocarrileros, de obreros no adscritos al pacto sectorial del régimen, es decir, de corporaciones disidentes al régimen. Entonces, lo que hace Revueltas es empezar lo toma
digamos que toma por los cuernos el toro del 68 francés, y a partir de ahí empieza a encontrar una serie de continuidades y rupturas con los acontecimientos que se van presentando en el 68 mexicano. Y por eso habla de la clase obrera, los ciudadanos, la clase obrera como una clase contrahegemónica. Aquí está mucho más cercano a Gramsci que a Karl Marx, destinada a subvertir, destinada a desarticular, desmantelar las estructuras imperialistas del poder. Que eso es en esencia lo que nos trata de decir en este documento, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, José Eduardo, ¿es o no romántica esta postura? ¿Es o no romántica? Sí, para mí sí es muy romántico. Pues es romántica el hecho de que los ciudadanos organizados en estructuras horizontales podamos desmontar y desarticular, como si se tratara de un rompecabezas que armamos todos con el poder constituyente y con la voluntad general, y que de pronto todos levantamos, aventamos y hacemos que las fichas salten por los aires. Bueno, Revueltas opinaría distinto. Dice, no se trata de ningún buen gesto romántico, es una realidad positiva, tangible. De ahí también la consigna del 68. Pues de ahí seamos realistas, pidamos lo imposible. De ahí también lo que de nada romántico es también el mismo o el propio título de la carta, ¿no? Prohibir la revolución. ¿Cómo prohíbes la acción entre los hombres? ¿Cómo prohíbes lo que va inminentemente a ocurrir, ¿no? O sea, tomar el movimiento, hacerlo tuyo de alguna forma, pero ¿cómo prohíbes la acción entre los hombres? Y además, el prohibido es una suerte de imperativo, por no decir que un decreto. Y un decreto es una palabra. Y una palabra es un canal de comunicación. Y por tanto, un sentido, o al menos un principio para la acción. Las sutilezas del lenguaje de Revueltas es muy interesante. Y vaya, no es casualidad que los estudiantes de hace 25 o 30 años de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le hayan colocado a su biblioteca el nombre de quien hoy estamos tratando sus textos. Continúa Revueltas, nos dice, no es un acto romántico. De aquí a la supresión de los arsenales atómicos no habría sino solo un paso. Pero el chantaje atómico internacional entre las potencias comienza por ser un chantaje interno, nacional, dirigido por el superestado atómico contra su propio pueblo. Advierte Revueltas en el 68 un texto perfectamente contemporáneo sobre la revolución de Hannah Arendt, que también se escribe en el 68-69, y en el debate contemporáneo que la propia Hannah Arendt abrió en 1951 con los orígenes del totalitarismo, cómo se va gestando, y esto no es exclusivo de los estados comunistas. Está hablando de Francia, está hablando de una república semipresidencialista que no está precisamente en los esquemas comunistas. O sea, no está hablando de Cuba, no está hablando de Mao, no está hablando de Stalin. Está hablando de la cuna de los derechos del hombre y del ciudadano. Y nos dice que esta república tiene cierta conexión, cierta continuidad. ¿Con qué? Con las escenas y con los estados totalitarios. Porque es un fenómeno de la última recta del siglo XX el hecho de que el Estado se vuelva contra sí mismo, se convierta en un contraestado, en una estructura que se diseñó para preservar los términos de la vida y de la seguridad, y en una estructura que con la tecnificación de los instrumentos capaces de generar violencia se ha convertido en todo lo contrario, una amenaza latente frente a la vida. Estamos en el 68, cuando la antesala de dictaduras militares profundamente derechistas en América Latina, que habrán, sin acercarse a escenas totalitarias, estando inscritos en autoritarismos burocráticos, para utilizar la expresión de O'Donnell, se acercan a esta vocación totalitaria, sin ser esquemas totalitarios, del Estado convertido en una estructura que sirve para depredar, en una estructura predispuesta a exterminar. Y es por eso que se quiere hacer esa ruptura, ¿no? A partir de la base, ¿no? Y lo que hace una ruptura a partir de la base. Y Revueltas ve la oportunidad del 68 como una oportunidad histórica. Ahora, la energía nuclear continúa. Estamos hablando de un texto que publica en mayo de 1968 en México, que lo envía a una revista francesa y que los franceses no publican, pero le dicen que gracias por su participación.
La energía nuclear se ha convertido en la esencia del Estado. O en otras palabras, representa la desrealización del Estado en la barbarie. Precio que éste paga por su negativa a desaparecer. El Estado vuelto no solamente una estructura de exterminio, sino el Estado vuelto un mecanismo de barbarie. Y aquí se empata con lo que dice Horkheimer, con lo que dice Adorno, con lo que está escrito en Dialéctica de la Ilustración, Dialéctica del Iluminismo, que son textos de los años 40, 44, 47, donde dicen que el progreso no es otra cosa más que una forma de barbarie. Y entonces el ritmo y la tónica del siglo XX en Occidente es justamente esa, la barbarie. En Oriente serán los fundamentalismos, pero eso es otra historia, que no está muy alejado. La energía nuclear bélica como la enajenación suprema del hombre, más allá de las clases. Revueltas es un revisionista a todos los planteamientos marxistas y por supuesto un crítico del leninismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque dice, la conciencia de clases no es posible como la planteó Marx en el siglo XIX. Y obviamente no es posible porque las cosas cambiaron, el desarrollo político cambió. Pero hay cosas, hay técnicas, tecnologías, instrumentos que han superado la lucha de clases y que en vez de la conciencia de nuestra condición proletaria y por tanto esclavizadora, lo que tenemos es la penetración del miedo en nuestra conciencia que nos inhibe a la inacción, que es un poco la tónica de la Guerra Fría. Y concluye la carta, se prohíbe prohibir la revolución. Pero aquí no termina la cosa. ¿Qué es lo que está pasando en México? No, pues sí. Bueno, aquí seguimos con otro texto que dice Nuestra Revolución de Mayo en México. ¿Y qué está pasando? Dice, a fines de julio los acontecimientos se sucedieron con rapidez. La represión policíaca en contra de una simple reyerta entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de una preparatoria privada iba a encender la mecha de un descontento más profundo. Al día siguiente de la alevosa agresión de los granaderos a las manifestaciones del 26 de julio y que se extendiera al antiguo barrio universitario del centro de la ciudad. Bueno, dice, los estudiantes de Economía del Politécnico desconocen a los líderes charros de la FNET, Federación Nacional de los Estudiantes Técnicos. Y en las vocacionales comienza la bronca, en las vocacionales comienza la agresta. Rápidamente el 68 francés termina teniendo tintes mexicanos, con un pliego petitorio que no tiene nada que ver con el 68 francés, pero digamos que el sentido del movimiento es el mismo entre el 68 francés y el 68 mexicano. El contenido del mismo es diferente. Y por eso a Revueltas no toma por sorpresa lo que ocurrió en México a partir de julio de 1968. Nuestra Revolución de Mayo en México. Y entonces plantea una serie de preguntas bastante interesantes que hoy siguen vigentes. Y que plantearlos 50 años después quizás sea mucho más importante que plantearlos en 1968. Y una de las preguntas, estamos en una universidad, y una de las preguntas es: ¿tecnificación enajenante de la enseñanza superior o educación humana, libre, racional y democrática? Creo que hoy se puede contestar bastante fácil esta pregunta, ¿no? Si pusiéramos una encuesta en Instagram, donde tendríamos dos opciones: tecnificación enajenante de la enseñanza o educación humana, libre, racional y democrática, evidentemente la universidad optó por la primera opción, por la tecnificación de la educación superior. Esta brecha, más bien dicho, este cisma de la universidad ocurre precisamente en 1968. Ahí es donde la universidad se aleja de las cuestiones sociales, en buena medida por el fracaso, si se me permite la expresión. Es un adjetivo que es complicado hablar de un movimiento fracasado en el 68 por las muchas cosas que hablaremos en estas sesiones virtuales, pero hablemos de fracaso de manera precipitada, si se me permite. Y entonces, el movimiento del 68 y el fracaso inmediato del movimiento del 68 genera un cisma del cual cualquier universitario del último cuarto de siglo es resultado: la tecnificación de la
universidad, de la enseñanza superior. La universidad hoy está encerrada en su propia torre de marfil. Frente a la crisis humanitaria que vivimos en este país y frente a la crisis republicana, frente a la crisis de los términos de la vida y de la seguridad, nada lejano a la problemática de mayo del 68 francés que Revueltas advierte, la universidad ha guardado sepulcral silencio, casi una esquizofrénica indiferencia frente a lo que está pasando más allá de nuestras puertas. Y este silencio no es producto de la frialdad, sino es producto de un camino de desarrollo que la universidad eligió por una serie de coyunturas críticas a partir del fracaso temprano, inmediato, del primer fracaso del movimiento del 68 mexicano. Optó por la tecnificación, por los estándares, por los reconocimientos, optó por los sistemas de de enseñanza, aprendizaje, que miden indicadores que están lejanos del aula, optó por los puntos, optó por una serie de medidas que acercan a los universitarios y a los profesores universitarios al paper, que quizá nadie consulte o que quizá un puñado de eruditos debatan, pero no más allá. Y esto, salvo honrosas excepciones desde luego, y esto es, digamos que no es parte de una indolencia, sino es parte de un sentido, de una trayectoria del movimiento. Y bueno, el otro planteamiento de este escrito es todavía mucho más impactante. Convertir a la universidad en el elemento crítico más activo de la sociedad en que vivimos. El movimiento 132, que ocurrió hace exactamente 6 años, ocurrió en una universidad privada, no en una universidad pública. La recepción de los padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa fue sí en universidades públicas, pero fundamentalmente se les dio cabida en el Colegio de México, en un claustro académico de tal renombre. Pero esto no pasó, no hubo un recorrido de plazas universitarias de este tema. El tema de los desaparecidos se estudia, por supuesto, en las universidades, pero para las propias universidades, para consumo de las mismas. Y no vemos una vinculación de la política pública, económica, social, con lo que se está discutiendo en las universidades. Y si quien está haciendo el trabajo que en buena medida han negado hacerse en las universidades son organizaciones civiles, que están presentando una serie de informes, que están presentando una serie de estadísticas, que están presentando una serie de cuestiones, y que si la academia universitarias, las academias lo tocan para la generación de un documento que le genera puntos que se traduce en un ingreso. ¿Hay alguna señal de que la universidad esté próxima a despertar? Es decir, aquí hay algo muy que bien advierte Revueltas, que dice: aprender es controvertir. Y dice: en esto reside una verdadera democracia del conocimiento que la universidad debe encabezar. Aprender es controvertir, y la pregunta es: ¿esta revolución debe ser una vez más en las conciencias, con los instrumentos del siglo XXI, que son precisamente estos? ¿Es posible lograr tal cosa? No lo sé. Lo que sí podemos ver son los síntomas. Una vez más, un debate presidencial de la Ibero, 6 años después del 132, donde los estudiantes invitan a los candidatos, y son pocas las universidades que están abiertas, y a lo mejor están abiertos sus estudiantes, pero se dice desde las rectorías o desde los consejos universitarios: no, nosotros queremos mantenernos neutrales frente al proceso político, somos respetuosos del proceso político. Y entonces las universidades, salvo honrosas excepciones, no se convierten en no solamente en el foro de un debate, porque la cosa va más allá, no se convierten en este espacio de discusión del sentido público, del espacio público político de una nación. Y este cisma, esta negativa, comenzó precisamente en 1968. Aprender es controvertir. Aprender en las universidades terminó siendo comprender. Aprender terminó siendo publicar, lo cual es importante, lo cual es fundamental.
pero la publicación no al sentido de la transformación. Y es curioso, porque no hemos salido de la 11ª tesis de Feuerbach, escrita por Marx. Los filósofos se han encargado, los universitarios se han encargado de interpretar de diversos modos el mundo, pero no de transformarlo. Es curioso que en la idea de Vico, Corsi, Ricorsi, hemos estado dando elipses, no tanto círculos, pero sí por lo menos elipses en el desarrollo histórico. Hay que crear las más diversas formas de organización democrática para la acción, para el diálogo, para la controversia. Es la forma de sacudir a México desde sus raíces. Aquí Revueltas apela no a una conciencia de clase, sino a una conciencia de una comunidad y a la integración de esta comunidad en el sentido público de nación y a la capacidad privilegiada que tiene esta comunidad. Me refiero por supuesto a los estudiantes universitarios y estudiantes no universitarios, como decía el propio Revueltas, no solamente para la capacidad de inscripción y de vinculación que tienen en esta comunidad, sino la capacidad de transformación y de enmienda de la nación. Desde entonces, Revueltas advierte, hace 50 años, es capaz de advertir que la República necesita ser enmendada, que el rumbo del desarrollo político nacional necesita ser corregido. Yo me pregunto, ¿qué diría José Revueltas de ver las escenas que estamos presenciando, todos aquellos que podemos ver su obra, o al menos acercarnos a ella, a través de esta transmisión vía YouTube? Sepamos ser jóvenes, ¿no? Cierra esta... Se trata de saber ser jóvenes. Hay otro texto, Metas y tareas de la huelga dentro de la perspectiva estratégica del movimiento en su conjunto. Lo que comienza en la vocacional termina en una huelga universitaria de proporciones mayúsculas. Pero ¿qué está pasando en las calles de la Ciudad de México en ese momento? Bueno, bien dice aquí, el mismo día, 30 de julio, en el que el ejército penetra en las preparatorias 1 y 3, el rector de la UNAM, el ingeniero Barros Sierra, habla ante los estudiantes reunidos en la explanada de la ciudad universitaria. Advierte que la autonomía universitaria está gravemente amenazada e iza la bandera nacional a media asta en señal de duelo. El 1 de agosto el rector encabeza una manifestación que recorre las calles de Insurgentes Sur. El mismo día, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en Guadalajara, hace declaraciones aparentemente conciliatorias. He aquí mi mano, está tendida, dijo. Durante estas jornadas, una tras otra, las escuelas se pronuncian por el paro. Se crea el Consejo Nacional de Huelga. Se crea el famoso Consejo Nacional de Huelga y sabe perfectamente Revueltas que esta nueva democracia tiene que llamar a la acción, y la acción supone intermediaciones entre los hombres, sin materia que medie entre los mismos, es decir, supone organización. Y entonces llama a esta organización de células, organización de grupos, organizaciones de camarillas, de ligas, de diferentes estudiantes. ¿Para qué? Para cambiar y transformar las cosas a partir de un camino, de una perspectiva que él llama autogestión. Pero antes de eso, entremos en materia a este documento. Metas y tareas de la huelga dentro de la perspectiva estratégica. Estamos, como muy bien te refieres, José Eduardo, en los primeros minutos, en los primeros días del movimiento del 68. Y vayamos al pliego petitorio. El gobierno, después de haber entrado en el camino de la legalidad, no quiere y no puede salirse del mismo. Y aunque lo quisiera, no puede aceptar la satisfacción de los puntos medulares de las demandas presentadas. Derogación, son dos centralmente. Derogación del artículo 45 del Código Penal, fundamentado en el artículo 29 constitucional, y disolución del Cuerpo de Granaderos. ¿Qué contempla este artículo 145? Algo que viene desde la guerra, desde la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Congreso, entre el 40 y el 41, el Congreso mexicano estaba debatiendo las posibilidades de México en la incursión de un conflicto bélico internacional, mundial, las primeras cosas que debatieron fueron el estado declarado, es decir, un estado de emergencia, un estado de excepción o un estado de necesidad. Los constituyentes, mejor dicho, los congresistas, optaron por, basándose en los constituyentes, basándose en el espíritu original de la Constitución del 17, optaron por el estado de necesidad, que permitía que
En pocas palabras, que el Estado de Derecho persistiera, que las garantías individuales subsistieran sin interrupción total, pero que al mismo tiempo, bajo ciertas emergencias, a criterio del Ejecutivo, de manera focalizada, de manera geolocalizada, se pudiera declarar la suspensión de garantías. Y entonces, el fundamento y el instrumento, el pacto y la norma. Si el artículo 145 del Código Penal nos llevaba a el criterio por parte del Ejecutivo de esta suspensión de garantías, pues había alguien que hacía efectiva esta suspensión, y este alguien es el Cuerpo de Granaderos. Por esto los universitarios se empiezan a movilizar, también por la liberación de presos políticos y otras medidas del pliego petitorio de no menor enjambre. Pero me pregunto, 50 años después, con una ley de seguridad interior, que todos los candidatos a la presidencia dicen, desde el más seguro que gane hasta el que sabemos que no va a ganar, dice, no han querido tocar ni con el pétalo de una rosa la ley de seguridad interior. Es curioso que la universidad, en su inmensa mayoría, una vez más, haya guardado un sepulcral silencio frente a la ley de seguridad interior, y que hace 50 años se haya levantado todo un movimiento por el artículo 145, fundamentado en el 29 constitucional, y por el tema de los granaderos. Sí, hoy actualmente ni pío, ¿no? Como se dirá vulgarmente, pero nadie ha siquiera organizado un debate, siquiera organizado un diálogo, siquiera organizado... Y eso es lo de menos. Estamos viendo bajo el sello de universidades, bajo el sello de editoriales de las universidades y con el sello de catedráticos de alto prestigio, estamos viendo artículos, una literatura que empieza a legitimar esta medida hegemónica del poder, diciendo que los términos de la seguridad, avalando la militarización y reduciendo la militarización en un término de seguridad interior. En fin, seguridad interior que, dicho sea de paso, no existe en el origen de la Constitución. Si nosotros nos damos cuenta, en más estricto sentido, el movimiento del 68 mexicano es un movimiento profundamente republicano, porque es un movimiento que intenta salvaguardar el Estado de Derecho frente a lo establecido por la ley. Una ley arbitraria que está violentando el derecho, las garantías. Es casi un movimiento que intenta un control de constitucionalidad, dirían los abogados. Es casi, dirían los historiadores políticos, un movimiento, diría Marx en el manifiesto, en el bromario, un movimiento con ropajes romanos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más también tenemos? dice en las mismas metas y tareas, dice las medidas prácticas para poner en marcha este proceso deberán ser las siguientes. Y viene en lista una serie de asambleas y conferencias, toda clase de publicaciones impresas, el congreso interno de los comités de autogestión, bueno, etcétera, ¿no? Y aquí es algo que me parece sumamente interesante, ¿no? La declaración de autogestión universitaria bajo el lema de aprender es impugnar e impugnar es transformar. Ya advertíamos hace un momento la autogestión, que es el alma del movimiento del 68 mexicano. ¿Qué es la autogestión? Y sí, implica ir más allá de los horarios clase. Implica comprometerse, involucrarse, comparecer ante el movimiento. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se genera desde las aulas universitarias, pero que su sentido no es la reforma universitaria, su sentido es la reforma y el saneamiento de la vida pública. La autogestión es el vínculo, la autogestión es el instrumento que hace posible que el movimiento entre a las aulas universitarias, entre de donde salió. Y entonces es una suerte de simbiosis, es una suerte de simbiosis entre el aula y la plaza pública. El aula que trata de enmendar la plaza pública, pero que la plaza pública le trata de dar sentido al aula. Es una suerte de dicotomía bastante exitosa, y precisamente por eso dice autogestión académica, no interrumpir la actividad académica dentro de los planes, pero simultáneamente estudiar la reforma de los mismos en seminarios, con participación de los maestros. Y a esto le llama, más allá de una democracia organizacional, una democracia cognoscitiva. La universidad se sitúa a sí misma en la historia como caldo de cultivo, donde las más diversas clases sociales nutren y desarrollan los cuadros que integran su
su conciencia organizada. La conciencia no habla de clases, sino de una pluralidad de clases. No habla de el proletario, el burgués, el universitario como una figura monolítica, como un hombre concreto. No comete este vicio del marxismo, sino que habla de los universitarios en pluralidad, y estos universitarios con un sentido de comunidad, con una conciencia de comunidad, predestinados a la transformación a partir de la enmendación. Por eso la idea de enseñar, aprender es impugnar, e impugnar es transformar. Justamente esa es la idea. Y termina Revueltas. Al calor de la autogestión y de la democracia cognoscitiva, este proceso ofrece una de las coyunturas más formidables que jamás se hubiesen presentado para convertirse en una realidad histórica. Revueltas advierte perfectamente que hay una oportunidad en el 68. Y la pregunta es, ¿se desperdició o se aprovechó esa oportunidad? Pues es todo un debate. Yo creo que hasta aquí nuestra conversación. Seguiremos en otra ocasión. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Eduardo.